célula madre. Entonces vamos a retomar. Entonces, la última clase que fue donde nos quedamos, creo que íbamos a empezar el día de hoy con eritropoyesis. Bueno, antes de empezar con eritropoyesis, se me estaba pasando mencionarles algo importante. Ese microambiente hematopoyético, ¿sí? Tiene que tener las mejores condiciones entonces para que se puedan desarrollar nuestra hematopoiesis. Pero ahí dentro de ese microambiente va a haber una zona denominada nicho medular y esa parte es fundamental. Entonces, ese nicho medular, ¿sí? Es pues vital que tenga todos sus componentes y va a tener tres zonas. Una zona denominada zona osteoblástica, una zona medular y una zona vascular. Como su nombre lo dice, la zona vascular, por ejemplo, pues es donde va a estar o va a permitir la circulación de esas células. ¿Sí? Es una zona, pues, donde va a haber o va a ayudar para que haya ese proceso de circulación. La zona medular o quiescente es considerada propiamente la zona más importante donde van a producirse los distintos factores que van a ayudar o van a inhibir a que se lleve a cabo ese proceso de proliferación y diferenciación, ¿sí? Y una zona osteoblástica en donde aquí pues va a estar formada por los osteoblastos propiamente dichos, que pertenecen a las células que se encuentran dentro de este microambiente y van a ayudar para que distintas moléculas ayuden a la adhesión, ¿sí? de esas células. Entonces son tres zonas que van a estar presentes dentro de esa zona medular. Y bueno, y ahora sí, ya que hablamos de todo lo que ocurre en ese proceso de las tres líneas celulares, ahora sí vamos a hablar propiamente dicho de la eritropoyesis. Y pues aquí su nombre lo dice, eritropoyesis va a ser esa secuencia de pasos que va a ocurrir dentro del organismo o dentro de esa médula para que se formen nuestros eritrocitos. Y pues este es un proceso igual que va a ocurrir en forma escalonada. Recuerden que aquí va a ser a partir de las células precursoras. Entonces vamos a hablar ya directamente qué ocurre con nuestras células precursoras, que es a nivel del proeritroblasto, de esta secuencia hasta acá, es propiamente la parte que nosotros podemos visualizar, ya sea un aspirado de médula ósea o en el dado caso un frotis de sangre periférica, pudiéramos observar algunas células precursoras antes de llegar a esa célula madura. Entonces aquí la primera célula progenitora que va a estar comprometida, pues va a ser cuando viene la división de la célula madre mieloide, pues vamos a hablar ya específicamente de este linaje que son los eritrocitos, pues vamos a tener a la primera célula comprometida, que es la célula progenitora eritroide temprana, ¿sí? Aquí tenemos en este esquema, ¿sí? Y para que ocurra este fenómeno, pues van a intervenir la interleucina número 3 y algunas pues unidades formadoras de colonia específica, ya sea de granulocitos o monocitos. En este caso, pues vamos a tener esta célula progenitora y esta célula progenitora pues va a tener algunos antígenos de superficie y algunos receptores de membrana. Entonces, los antígenos de superficie que están presentes aquí es el CD33, el CD34 y el 133. Y de esos receptores que van a tener para la membrana, pues está la interleucina 3 y por supuesto que la de formadoras de colonias específicas, ¿sí? Ahora, esa secuencia de paso para cambiar como es a la unidad formadora de colonia eritroide va a requerir de una hormona muy importante para que haya ese avance. Entonces aquí es directamente la eritropoyetina, que es una hormona fundamental para poder convertirse en unidad formadora de colonia eritroide. ¿Sí? Entonces es un progenitor mucho más diferenciado si lo comparo con la célula progenitora eritroide. ¿Sí? Entonces aquí pues su maduración de esta
unidad formadora de colonia eritroide, pues me va a dar, por supuesto, al proeritroblasto. Y al igual que las células progenitoras eritroides, va a tener receptores para eritropoyetina, para transferrina y para glicoforina A. Entonces, todo este proceso, por supuesto, que va a ocurrir en la médula ósea, y vean cuántos días se lleva más o menos. Es muy rápido, son 5 días que se lleva a cabo desde que se forma hasta llegar al reticulocito, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros sabemos que cuando un paciente tiene un problema de anemia, para que se vuelva a regenerar ese reticulocito, pues en automático son 5 días. Entonces, ahorita en la otra diapositiva vamos a ver el proceso o la secuencia en horas. ¿Cuánto tiempo se lleva a cabo todo este paso? ¿Sí? Entonces, en 3 días, pues ya a lo mejor yo ya empiezo a visualizar parte de mis reticulocitos en sangre periférica, y por supuesto que para que llegue eritrocito maduro, pues son los que circulan en sangre periférica. Entonces, una parte de estos reticulocitos habitualmente puede estar presente. Recuerden que ese porcentaje es del 1 al 1.5%. Y aquí tengo el otro esquema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vean desde ese proeritroblasto, ¿sí? Cuánto tiempo se lleva desde que sale pues desde la célula madre a nivel de la médula ósea hasta llegar a proeritroblasto, pues aquí ocupa por lo general pues 1 a 4% en total de la médula ósea, ¿no? Entonces, es más o menos va de 5 a 6 días de todo este proceso que ocurre a nivel de la médula ósea para estar de proeritroblasto hasta reticulocito. Y vean, por ejemplo, proeritroblasto son 20 horas, eritroblasto 20 horas, más o menos el tiempo. Si se dan cuenta, casi son 20 horas, ¿no? Entonces, aquí vamos teniendo esos cambios que va a ocurrir dentro de esa célula inmadura, y vean, el núcleo pues va cambiando. Aquí, por ejemplo, en el eritroblasto basófilo se forman ribosomas, que son los que se van a encargar ya de fabricar propiamente la hemoglobina. A nivel del eritroblasto policromatófilo, pues el contenido de hemoglobina ya es mucho mayor. El eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, aquí pues ya se forma otra gran cantidad de hemoglobina, pero ya es en mínimo porcentaje. Y aquí el normoblasto pierde el núcleo, vean aquí, ya hasta que llega el reticulocito, que es el que sale de la médula ósea y mantiene a los ribosomas y las mitocondrias por otras 24 horas más. Y ya pues propiamente el eritrocito ya maduro, pues va a circular en la sangre, y el reticulocito pues pierde los ribosomas y las mitocondrias para terminar madurando, ¿no? Entonces aquí su vida media como tal son 120 días, de los reticulocitos son más o menos 3 días, y pues aquí tenemos más o menos la vida que duran estos proeritroblastos para hacer ese cambio o esa transformación. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta eritropoiesis? Pues sobre todo es mantener un número relativamente constante de eritrocitos que circulen en la sangre para asegurar que nuestros tejidos tengan ese oxígeno o llegue ese oxígeno que es fundamental para la supervivencia de todos nuestros tejidos. Entonces, requieren distintos mecanismos de regulación que van a equilibrar esa tasa de producción, ya sea con la destrucción fisiológica que debe de ocurrir, y puede incrementarse en ciertas condiciones patológicas. Entonces, no sé si aquí tengan alguna pregunta o alguna duda. Entonces, esa condición fisiológica, pues normalmente pues el eritrocito va a vivir 120 días, pero puede haber condiciones en las cuales pueden incrementarse la producción de nuestras células, ¿no? Entonces, procesos infecciosos, procesos inflamatorios, en este caso, por ejemplo, de los eritrocitos, también puede haber un incremento en problemas a lo mejor de cáncer, en problemas donde el paciente tenga una hipoxia, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia de tipo respiratoria, pues vamos a ver que puede incrementar esa producción, ¿sí? Procesos de estrés también tiene que ver con el cambio, ¿sí? También en
la cantidad de células que podamos tener. Problemas, por ejemplo, en algunas patologías como la policitemia vera, que corresponde a los síndromes mieloproliferativos crónicos, vamos a tener nosotros, pues a lo mejor una mayor cantidad en el número de eritrocitos y por consiguiente la cantidad de hemoglobina tiende a incrementar, ¿no? Entonces va a variar dependiendo de lo que requiera el organismo, ¿sí? Entonces, aquí pues mencionamos a una hormona fundamental que requiere pues nuestra eritropoiesis para poder llevarse a cabo esa división a proeritroblasto. Entonces, hay una hormona muy importante que es la eritropoyetina. Y la eritropoyetina, pues, nos va a ayudar para regular esa masa también a nivel de los eritrocitos y pues va a depender mucho del aporte de la demanda, ¿sí? Y pues esta hormona, si ustedes se acuerdan, se va a sintetizar a nivel de las células peritubulares que se encuentran en el riñón. Hasta el 90% de esta hormona se va a sintetizar y por eso esto explica que si no hay eritropoyetina, pues no va a haber una adecuada formación de células rojas. Entonces, todos los pacientes que tengan un problema a nivel de la función renal, en automático nuestro paciente pues va a tener una anemia crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues esta eritropoyetina nos está formando y por consiguiente, pues nuestro paciente pues va a estar anémico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este paciente pues sintetice o ayude a sintetizar esa eritropoyetina para que se formen nuestros glóbulos rojos? Pues tendríamos que ponerle eritropoyetina. Entonces, eso es la explicación, el por qué nuestros pacientes con enfermedad renal crónica que se dializan o hemodializan porque la función renal ya no, pues ya no funciona, pues requieren eritropoyetina y se les está aplicando en forma constante. Y un 10% también de esta eritropoyetina se va a formar a nivel de los hepatocitos. Entonces también, si tuviera yo un problema a nivel hepático, pues vamos a tener como consecuencia, pues un problema también en la formación de eritropoyetina. No sé si hasta aquí vamos vamos bien, doctores. Sí, doctora. Bueno, entonces Sí, doc. aquí la producción de esta eritropoyetina se va a relacionar también estrechamente con la demanda y oferta de oxígeno que requieren los tejidos. Entonces, la eritropoyetina entonces es necesaria para la supervivencia de todos esos progenitores porque va a inducir la proliferación y diferenciación de esas unidades formadoras de colonia ya más específicas, sobre todo para que se conviertan en proeritroblasto. Si aumentan los niveles de eritropoyetina, por supuesto que van a disminuir el tiempo que transitan esos eritroblastos a nivel de médula ósea y por lo tanto pues vamos a tener una gran cantidad de reticulocitos en sangre periférica. ¿Y eso cómo se va a manifestar? Pues probablemente con un incremento de los reticulocitos y entonces mi paciente probablemente empiece a hemolizar. Entonces, esto es lo que ocurre con esta hormona, ¿sí? Ahora, la eritropoyetina en hipoxia sobre todo va a activar cuando el paciente tiene un problema en donde satura menos del 94%, pues se van a activar unos sensores de oxígeno para que se pueda elaborar esa eritropoyetina y cómo lo va a hacer, pues va a ser incrementar la masa o la producción de esos glóbulos rojos. Entonces, se puede unir a receptores o cuando se une a receptores de superficie de membrana, lo que va a hacer es estimular tanto la síntesis de RNA como AMP cíclico, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir cuando se une con receptores de superficie directamente. Y también puede estimular la formación o estimular la producción de esas unidades formadoras de colonia específica. Entonces, todo eso es fundamental para que se lleve o se presente o esa división a proeritroblasto. Entonces, recuerden que la eritropoyetina pues es fundamental y esta eritropoyetina también
puede ser medible en sangre. Entonces, normalmente en el laboratorio les pueden reportar que la concentración plasmática de eritropoyetina va de 10 a 20 unidades por litro, y en el caso de que el paciente tenga anemia, por supuesto que esa secreción se va a incrementar. Al contrario, si mi paciente tiene una poliglobulia donde estén muy incrementados los niveles de eritrocitos, pues se supone que esa eritropoyetina tendría que disminuir esa secreción. Y hay otros factores también que van a influir en la producción y estimulación de esta eritropoyetina, ¿no? Que son, por ejemplo, los andrógenos, como son la testosterona, que es de las más conocidas, algunos esteroides, como es en este caso algunos derivados de la prednisona, por mencionar un ejemplo, algunas hormonas como es la tiroxina. ¿Por qué? Porque esta puede estimular la eritropoyesis y puede incrementar la producción del mismo y va a potenciar ese efecto. Y por supuesto también la trombopoyetina, que puede ayudar a favorecer esa eritropoyesis. Entonces, estos son los otros factores. Y vamos a llegar a esta diapositiva, que me gusta mucho esta diapositiva porque aquí nos ejemplifica todo ese proceso o secuencia de pasos que sigue la eritropoyesis, pero vean qué va a pasar si hay un problema o una alteración en esa secuencia de pasos. Entonces, cuando no hay una adecuada producción de los eritrocitos, va a haber una disminución en la cantidad, entonces podemos tener pues un problema también con la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, vean todos los cambios que puede tener nuestro eritrocito cuando no hay una producción correcta. Tiene que ver mucho la forma, el tamaño, ¿sí? Y por supuesto el volumen que tenga. Entonces, si podemos tener diferentes tamaños del eritrocito, entonces, pues aquí requerimos pues de ciertas sustancias o ciertos componentes que son vitales para el organismo, como es el hierro, el ácido fólico, el complejo B, ¿sí? Algunas vitaminas como es la piridoxina, que es la B6, ¿sí? El cobre, proteínas, carbohidratos. Entonces aquí tenemos que el eritrocito, pues sobre todo puede cambiar de forma, de tamaño, y aquí, por ejemplo, en las anemias hipocrómicas microcíticas, ¿qué característica morfológica visualizan ustedes si lo comparo con esta imagen que es normal? ¿Qué características ven con esta imagen? Y lo voy a ampliar para aquellos que todavía no lo puedan visualizar muy bien. A ver, doctores. Están pequeños. Están pequeños, si lo comparo Como con el... el... Ajá. ¿Qué más? No los veo blancos, pero como de un color pálido, así de un color rosita. Son amorfos. Son amorfos. ¿Por qué, doctor, son amorfos? Porque no tienen esa hendidura del medio como un eritrocito normal. Ajá. Ajá. No tiene bordes regulares. O sea, el eritrocito no es redondo, es como un poquito ovalado, pero o sea, tiene como una forma en especial, el ser ovalado. Y esos no son ovalados, no son uniformes sus bordes. Ok. Muy bien. Ok. Entonces aquí vemos unos eritrocitos pequeños, amorfos, como dijo el doctor. Vean, la parte de la membrana está mucho más pigmentada que la parte, podremos decir, central. Entonces, esta es una característica, algo muy común que vamos a ver en las anemias ferropénicas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ¿qué observan aquí en esta otra imagen? ¿Qué características tiene mi eritrocito? A ver, doctores. Son de mayor tamaño. Son de mayor tamaño, ¿qué más? Presentan un color rojizo. Un color rojizo. ¿Qué otra cosa? Uno llega a presentar núcleo, creo, ¿no? ¿Eso es un núcleo? O sea, Sí, sería un eritrocito hasta inmaduro. ¿Qué otra cosa ven ahí? Porque aquí hay varias cosas que yo observo.
Hay de diferentes tamaños. Ujú. Diferentes tamaños. ¿Y el color cómo es? Es variado. Hay uno más rojo y unos más claros. O hay unos más rojos, unos más claros y otros están a lo mejor mucho más pálidos, ¿no? Entonces, estas características o condiciones las vamos a encontrar en algunos pacientes que tengan deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12, que es la anemia megaloblástica. Y acá, vámonos acá arriba. ¿Qué observan acá arriba? No es la forma. ¿Cómo está la forma aquí, doctora? ¿Cómo se ve la forma? Semicircular, ¿qué otra cosa? Hay uno que, por ejemplo, perdió completamente la forma, esta de acá. ¿Cómo se llama esta forma? ¿Cómo es una forma de hoz? Algunos le dicen de media luna, le dicen, pero no tanto de media luna, ¿no? Es una forma de hoz. Y esto lo vamos a ver en las anemias drepanocíticas. Vean, por ejemplo, la parte de en medio se ve más pálida y ya de ahí va agarrando mayor pigmentación hasta llegar a la membrana que está mucho más, pues a lo mejor aquí sí está normal la coloración en la membrana, pero vean, se ven pálidas en el centro y se ven más teñidas en la parte externa, ¿no? Entonces tienen esta forma. Entonces esto lo vamos a ver en drepanocitosis. Y aquí vean, ¿qué están viendo acá? Tienen núcleo. ¿Qué otra cosa? Varía el color y el tamaño. Así es. Aquí ni siquiera tiene el color rojo, ¿no? Que tendríamos que encontrarlo. Al contrario, aquí el color se ve gris, se ve pálido, ¿sí? Aquí tiene un núcleo más pequeño, tiene un núcleo más grande. Tenemos distintos núcleos que no se visualizan igual, no tienen la misma consistencia. Pues esto lo vamos a ver en eritroblastosis fetal, incompatibilidad a grupo IRH. Si nosotros tomáramos un frotis de sangre periférica, son las características que vamos a visualizar en los pacientes. Entonces, esta imagen, por eso me gusta mucho, porque esto viene en Gato y ahí les ejemplifica los distintos tamaños, formas, colores, ¿sí? Cómo se observa en un frotis, ¿no? Entonces, es el proceso, pues, en el cual nosotros vamos a tener la oportunidad de que la próxima semana, yo pensaba salir esta semana para ir a ver al químico, pero con esto del sismo, pues nos vino a cambiar todo, pero yo espero que la próxima semana voy a asignar un día para que se enlacen todos y el químico nos explique las características de cada uno de los eritrocitos, ¿no? Entonces vamos a continuar. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Vamos bien, doctores? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. entonces ya dijimos que la eritropoiesis pues es fundamental para el desarrollo o la producción de esos eritrocitos. Y dijimos y lo mencionamos que el eritrocito pues va a tener una vida media y ese eritrocito va a llegar a su vejez y va a llegar a morir y entonces va a ocurrir el fenómeno de destrucción de los eritrocitos. Y tenemos dos mecanismos por las cuales pues van a ayudar para llevar esos ¿cómo se llama? Esas sustancias de desecho al organismo. Entonces vamos a tener una hemólisis extravascular, ¿sí? Y una hemólisis intravascular. Y aquí es donde queda aclarada la pregunta que me hicieron. No sé si fueron ustedes o fue el otro grupo, donde me decían, doctora, y por ejemplo, si quitamos el vaso, ¿quién hace el otro mecanismo? ¿Cómo se eliminan las otras sustancias? Ah, bueno, para eso están los vasos sanguíneos, porque dentro de los mismos vasos sanguíneos se puede producir
una hemólisis denominada de tipo intravascular. Entonces, la hemólisis extravascular, que casi siempre es mediada por los macrófagos, porque ellos son los que llevan esas sustancias de desecho, lo van a llevar al vaso, ¿sí? Entonces, la hemólisis extravascular sobre todo ocurre a nivel del vaso, ¿sí? Entonces, este es el que se va a encargar de hacer esa destrucción. Y la hemólisis intravascular, esto va a ocurrir a nivel de la circulación periférica, propiamente realizada por los vasos sanguíneos. Entonces, es como se destruyen esos eritrocitos y tienen pues ahora sí, llegan a la parte final o terminan en esos órganos, ¿no? En esos componentes, en este caso vasos sanguíneos, pues tenemos en todo el organismo y pues el vaso, pues ya sabemos que es un órgano que está pegado al estómago del lado izquierdo a nivel del hipocondrio del lado izquierdo, ¿no? Entonces ahí está ese órgano que es muy vital para la formación de linfocitos B, pero también ahí ocurre ese fenómeno de hemólisis extravascular, ¿sí? Entonces, para que funcione nuestro eritrocito, entonces, tiene que tener todos esos componentes o estructuras y pues debe de haber una membrana, debe de tener hemoglobina, debe de tener componentes no hemoglobínicos para que funcione al 100%, ¿sí? Entonces, aquí la membrana, pues ya hablamos en su momento de las características de la membrana celular, donde hay lípidos, donde hay carbohidratos, donde hay proteínas, pues ya nosotros revisamos todo esto, doctores. Ya lo vimos en clase. La hemoglobina, que la vamos a desglosar más adelante, recordar esto, ¿sí? Que el 65% de la hemoglobina se va a sintetizar en el eritroblasto y el 35% va a ser mediada por los reticulocitos. Esa síntesis es mucho menor a nivel de reticulocito, pero la gran cantidad es a nivel del eritroblasto, ¿sí? En esas células precursoras que están antes del reticulocito. Por supuesto que el proeritroblasto pues es el más importante. Y vamos a tener también que deben de estar algunos componentes denominados no hemoglobínicos, como es el agua, las sales, los sustratos, algunos cofactores y algunas enzimas. Entonces, si ustedes se acuerdan, pues ya habíamos hablado de la membrana, ya habíamos hablado de carbohidratos, lípidos y pues sobre todo los lípidos van a constituir más o menos el 40% de la membrana. Ya hablamos de los fosfolípidos, ya hablamos de los glicolípidos, ya mencionamos todo lo de la colesterol, ¿sí? Hablamos de una porción hidrofílica, una porción hidrofóbica, ¿sí? Y vimos que las proteínas también son esenciales, hablamos de las proteínas integrales y de las proteínas periféricas. Todo eso ya lo mencionamos dentro de la célula. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre todo, de la hemoglobina. Creo que mañana vamos a tocar ese tema. No sé, ¿mañana tienen clases, doctores? Con ustedes no tenemos mañana. Sí. No, pero sí tenemos clases. ¿A qué hora se empieza su clase? ¿A esta hora tienen clases ustedes mañana? Sí. Sí. ¿Qué horario tienen libre? No tenemos ninguna hora libre. Ajá. De 8 a 1 Todo es- corrido. Todo recorrido. Todo corrido. Bueno, voy a ver la forma para que no nos atrasemos. Pero bueno, es que ayer fue la indicación que no se iba a trabajar en toda la escuela, pero bueno, vamos a ver para no atrasarnos. Entonces, la hemoglobina, recuerden que representa 1/3 del volumen del eritrocito, ¿sí? Aparte están los componentes no hemoglobínicos, aparte están los componentes que realmente tiene la membrana, pero la hemoglobina va a representar pues 1/3 de ese volumen. Y si ustedes se acuerdan, esa cadena, ahora sí, esa hemoglobina, está conformada por una cadena de globina y por un grupo M, ¿sí? Entonces, nada más así, pues a grosso modo, podemos mencionar esto de la hemoglobina. Y entonces, vamos a hablar de esos componentes no hemoglobínicos, ¿sí?
Y dentro de los componentes no hemoglobínicos están el agua, las sales, sustratos, cofactores, enzimas, y todas estas sustancias van a ayudarle al eritrocito para obtener la energía necesaria para su supervivencia. Entonces, esto es lo que realiza realmente estos componentes no hemoglobínicos. Y entonces, el eritrocito va a obtener esa energía de distintos procesos metabólicos que son fundamentales para la función de esa hemoglobina y para que se mantengan esas características físicas que necesita el eritrocito para sobrevivir dentro de la circulación. En la próxima clase vamos a hablar todo lo de hemoglobina porque ahí sí nos vamos a entretener. Entonces, antes de hablar de hemoglobina, vamos a hablar de los componentes no hemoglobínicos. Lo de membrana en relación a lípidos, carbohidratos y proteínas, ya lo vimos muy bien en membrana celular y tiene las mismas características, al igual que en el eritrocito. Lo único es que recuerden que en el eritrocito que dijimos que no tiene no tiene núcleo, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante la membrana del eritrocito. ¿Sí? Ahora, para la supervivencia, pues requiere de energía, y la obtención de la energía lo va a obtener de 4 sustancias fundamentales que van a intervenir en las distintas vías metabólicas. Como por mencionar la más importante es la glucólisis anaerobia o conocida como vía de Embder-Meyerhof, y requiere de otras dos vías auxiliares, ¿sí? Que es la ruta de las pentosas y la del Webering-Rapaport. Entonces, esa obtención de energía pues va a requerir de ATP, de dinucleótido de nicotinamida reducido, ¿sí? Esto es NDH, eso significa de glutatión reducido y del 2,3-difosfoglicerato. Y cada uno de ellos va a realizar cierta actividad. El ATP ya sabemos que aporta la energía que proviene sobre todo de las mitocondrias, y el ATP lo que va a hacer es ayudarle a que ese eritrocito tenga la forma y flexibilidad, ¿sí? A que también va a ayudar a que se mantengan esos lípidos de la membrana y, por supuesto, pone en marcha algunas bombas de tipo metabólica que van a controlar el flujo tanto del sodio como del potasio, ¿sí? El dinucleótido de nicotinamida reducido, como su nombre lo dice, va a reducir el hierro de la metahemoglobina, ¿sí? Entonces, es necesario que ocurra esta secuencia de pasos porque si no, por consiguiente, pues no se obtiene esa energía que está vinculada con otra ruta, ¿sí? Que es la ruta de las pentosas. Y esto aquí, en esa ruta de las pentosas, esa vía va a proporcionar el 5 al 10% de la glucosa necesaria, y aparte pues va a producir el 25% de la energía que requiere mi eritrocito. El glutatión reducido, sobre todo, es necesario para proteger a la hemoglobina de la desnaturalización oxidativa, ¿sí? Entonces, que esta se va a producir sobre todo en los peróxidos, pero esa es la función en sí del glutatión reducido. Y esta otra sustancia que casi nadie le ponía atención, aquí sí es fundamental, el 2,3-difosfoglicerato. Sobre todo se requiere para facilitar esa liberación de oxígeno hacia los tejidos. Está implicado no solamente en estas reacciones, sino también ayuda a ciertas proteínas del citoesqueleto para que se mantenga esa forma como tal del eritrocito y evite que se deforme, ¿no? Entonces, 2,3-difosfoglicerato nos va a ayudar a facilitar esa liberación del oxígeno. Entonces, aquí tenemos pues las distintas vías que intervienen para el metabolismo energético del eritrocito. Glucólisis anaerobia, síntesis o de glutatión, que en este caso sería la de tanto de las pentosas como del glutatión, y entraría aquí la del Webering-Rapaport, y también debe de haber una síntesis de nucleótido. Todo va de la mano, todo esto
está vinculado, ¿sí? Entonces, son las características requiere como tal de todos estos metabolismos para poder obtener la energía. Glucólisis anaerobia, el eritrocito va a utilizar el 90% de esa glucosa y va a producir el 75% de energía. Entonces aquí sería esa degradación de glucosa al lactato por una secuencia de reacciones, ¿sí? Para que se formen 2 moléculas de ATP y esto pues va a ayudar para la obtención de esa energía, ¿no? Entonces, el día de mañana, yo creo, tenemos todavía 10 minutos, ¿sí? Vamos a mencionar a grosso modo qué es lo que ocurre. En el caso de las pentosas o en ustedes en el de pregrado lo van a encontrar como una vía de la hexosa monofosfato, ¿sí? Esa es la ruta de las pentosas. Aquí esta vía va a utilizar de un 5 al 10% de glucosa y va a producir el 25% de la energía y es también a través de ella se va a generar ese dinucleótido de nicotinamida reducido que es necesario para el aporte o para la generación de esa energía. Si esta vía llega a ser insuficiente, pues no se van a neutralizar esos oxidantes y por lo tanto se va a desnaturalizar la hemoglobina. ¿Y qué es lo que va a hacer si se desnaturaliza? Se va a producir unos agregados a nivel de la membrana que se llaman cuerpos de Heinz. Y esos cuerpos de Heinz, ¿en dónde los vamos a encontrar? Sobre todo en anemias hemolíticas, cuando hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues ahí es donde vamos a observar esos famosos cuerpos de Heinz, ¿no? Entonces, esta podríamos decir que es una enzima clave para que se lleve a cabo correctamente esta vía de las pentosas y la otra es la de Loewerin-Rapaport, en donde aquí se permite esa acumulación del 2,3-difosfoglicerato y sobre todo pues va a ayudar para la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, esto es lo que va a realizar mi vía de Loewerin-Rapaport. Entonces, ahora sí, vamos a llegar al esquema, que es este. ¿Esta qué vía es, doctores? ¿Qué vía es esa? A ver, doctores. ¿Cómo se llama esta vía? Y eso ustedes lo vieron en bioquímica. A ver, doctores. Es la vía metabólica del eritrocito, ¿no? Ajá. ¿Y cuál será esta vía? No. ¿No es la de los fosfatos? Dice el doctor de los fosfatos. ¿Alguien más? La glucólisis. ¿Qué glucólisis, doctora? La que acabamos de comentar, doctores. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la glucólisis más importante para obtener la energía? Lo acabo de decir. La anaerobia. Es la glucólisis anaerobia, doctores. Entonces, esta glucólisis anaerobia, ¿sí? Está vinculada con la ruta de las pentosas y con la de Loewerin-Rapaport. Entonces, por eso es que yo decía que es una sola secuencia la que se sigue, pero sobre todo vamos a partir de la ruta o de la vía de la glucólisis anaerobia. Si ustedes se acuerdan, dijimos que la finalidad es formar esas cadenas o ese ATP. Se van a formar 2 ATP y entonces alguien estudió glucólisis anaerobia porque les dije, vayan estudiando glucólisis anaerobia porque vamos a hablar de este esquema. A ver quién dice yo.
¿O quién me puede decir qué es este esquema? Porque si yo lo veo, nada más de verlo, yo cuando era estudiante, cuando vi este esquema, hasta dolor de cabeza me dio. Pero yo decía, ay, ¿y esto para qué me va a servir? Ah, pues esto, a lo mejor en bioquímica ustedes lo vieron, no, pues es que la glucosa requiere de una enzima, que es la hexoquinasa para convertirse, y se lo aprendían así de memoria, y yo preguntaba, pero ¿cuál es la importancia de esta vía? ¿Qué es lo que hace esta vía? ¿Sí? O sea, yo sé que esto va a requerir de ciertas enzimas para que yo al final de cuentas forme piruvato, ¿sí? Y este piruvato pues va a llegar al músculo. ¿Por qué? Porque se va a convertir en ese famoso lactato. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Qué dijimos que era lo importante de esta glucólisis? Lo acabo de mencionar. Ajá, la generación de ATP. La generación de ATP, entonces esa es la importancia de la glucólisis anaerobia. ¿Por qué? Porque el eritrocito es la única forma en la cual va a obtener esa energía necesaria para que funcione correctamente tanto la membrana, funcione correctamente tanto la supervivencia. Entonces, vean, por ejemplo, pues esta vía es fundamental. Entonces, el día de mañana, porque sí, esto a lo mejor se me olvidó, y sí les dije yo creo en un inicio de clases, vayan repasando todo lo de las vías metabólicas. Entonces, mañana, el lunes, perdón, mañana no tenemos clases. Yo creo que la clase pendiente la vamos a dejar para el 15, yo les aviso el lunes, doctores, para que no nos atrasemos. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien. Entonces, el lunes, doctores, tienen todo el fin de semana para